Hola, soy la doctora Annalisa Peraza Noriega, médico psiquiatra, psicoterapeuta y sexóloga clínica. En este espacio vamos a abordar el tema de las diferencias diagnósticas por sexo. Pero para iniciar, es importante destacar que la salud mental es un concepto dinámico. Esto quiere decir que va a estar ligado a las condiciones de la vida de las personas, a los avances de la ciencia, a la evolución de la cultura. Es decir, por eso es lógico pensar que es un concepto dinámico, porque a medida de que cambian las condiciones de la cultura, de los avances de la ciencia y la propia cultura de los pueblos, entonces el concepto de salud mental puede variar dependiendo de todas estas, ya que lo que para una generación puede causar estrés, para otra no lo es así, o para lo que una puede generar infelicidad, para la otra genera felicidad absoluta. Como suele ocurrir en las ciudades superpobladas en comparación de estas poblaciones más remotas o muy poco pobladas. Una persona que goza salud mental va a contar con 3 características fundamentales. Primero, se va a sentir bien consigo mismo. Eso quiere decir que acepta sus defectos y sus virtudes. Segundo, se siente bien con los demás. Eso quiere decir que es empático, que entiende y comprende a las demás personas y las valora. Y por último, es capaz de satisfacer las demandas de la vida le presenta, porque las personas enfrentan retos y deben tratar de salir vencedores de ellos. Y si fallan, se reivindican y siguen adelante. Entonces, ¿cómo es que el sexo, el género, influye en la salud mental de las personas? El tener un trastorno mental pudiera estar asociado a la condición de ser hombre o ser mujer. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Al sexo o al género? Recordemos que el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y el género, a su vez, es un constructo social. Así pues, el género como categoría hace referencia a la construcción simbólica mediante la cual ciertas características son atribuibles a ser hombre o ser mujer, o estas características pertenecientes a uno u otro sexo. Lo masculino es lo considerado históricamente superior a lo femenino. A las mujeres han sido ubicadas en una posición de vulnerabilidad. Son pasivas, receptivas. En cambio, los hombres son agresivos y son muy activos. Bueno, o eso es lo que se categoriza. Esto ha propiciado una construcción de lo que podemos llamar subjetividad de género o subjetividad femenina o masculina. De tal manera que los comportamientos del sujeto al ser mujer o al ser hombre se perciben como atributos naturales que emanan de una fisiología corporal. Es decir, el género no es visibilizado y el sexo se superpone como explicación de lo que prácticamente hablan de todos los fenómenos humanos. Decimos, por ejemplo, es que así son los hombres, o esas son cosas de mujeres. En cambio, en el campo de la salud mental, no queda muy claro qué diferencias son resultados de los factores biológicos y cuáles se deben al género. Nuestros cuerpos, nuestra mente y el medio dinámico en el que nos desenvolvemos influye de forma compleja en nuestros estados mentales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha identificado el género como una variable crítica determinante en la salud mental de las personas. Como ejemplo, la OMS determinó que en el año 2020 la depresión ha sido la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. Y esto ha presentado mayor discapacidad e incidencia en las mujeres. Es por ello que es tan importante la perspectiva de género en la práctica clínica. En un estudio recientemente realizado, se proporciona información de una manera descriptiva de cuáles son las urgencias psiquiátricas y de salud mental que se atienden y concluyen que sí existen diferencias entre las demandas clínicas entre hombres y mujeres, pero también así en la asistencia clínica que proporcionan los médicos. En el caso de los trastornos de uso de sustancias, el perfil es marcadamente masculino,
mientras que en los trastornos afectivos y los trastornos de personalidad, los perfiles son mayoritariamente femeninos. La mitad de todas las demandas de atención psiquiátrica y salud mental obedecen a trastornos mentales afectivos, siendo las mujeres hasta el 65% del total de la muestra. En este grupo, las mujeres presentan una menor probabilidad de que se les soliciten pruebas diagnósticas complementarias, como son estudios de imágenes o pruebas de sangre. Y a su vez, las prescriben más ansiolíticos que a los hombres. Los trastornos por uso de sustancias, por su parte, están infradiagnosticados en las mujeres. El hecho de que permanezcan parcialmente oculto en las mujeres las coloca en situaciones de mayor riesgo para violencia y agresiones sexuales. Las unidades de adicciones tienen más usuarios hombres que mujeres, y lo mismo ocurre con los centros de rehabilitación. Uno de los criterios para residir en una comunidad terapéutica es aislarse del medio habitual, y esto es difícil en el caso de las mujeres, más si son encargadas de menores de edad, si tienen hijos o cuidan a alguna persona del miembro de la familia. Llama la atención que en este grupo de pacientes a las mujeres se les prescribe un 80% de fármacos antidepresivos, lo que puede hacer pensar que se les trata solamente para la depresión y no para un consumo de sustancias, que así lo es. En el caso del diagnóstico de trastorno de personalidad, se diagnostica con mayor frecuencia a las mujeres. Y hoy también hay una tendencia a iniciar tratamientos antidepresivos y ansiolíticos, lo que confirma que ante un mismo grupo diagnóstico se evalúa y actúa de manera distinta, pero en función al sexo. En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, perteneciente a la Secretaría de Salud y se encuentra ubicado en la Ciudad de México, que atiende a población adulta, podemos observar algunas interesantes diferencias en torno a las principales causas de morbilidad según el sexo. El primer semestre, o en lo que vamos del 2023, la causa de hospitalización número 1 en ambos sexos fue esquizofrenia paranoide. Sin embargo, en el caso de los hombres, el porcentaje representa más del doble que el de las mujeres, de un 37% a un 16%. Los diagnósticos de estrés postraumático, de trastornos de personalidad y de episodios depresivos se encuentran entre las primeras 10 causas de internamiento psiquiátrico en el caso de las mujeres, mientras que en los hombres estos diagnósticos no alcanzan las primeras 10 causas de hospitalización. Por otro lado, el retraso mental ocupa el 5º lugar de diagnóstico de internamiento, mientras que en las mujeres no alcanza relevancia. Sabemos que a nivel mundial, la prevalencia de los trastornos afectivos, la depresión y la ansiedad aqueja más a las mujeres, aunque también cabe la posibilidad de que los hombres subreporten problemas de este tipo por su dificultad para buscar ayuda si los aqueja algún malestar emocional, o bien no cuentan con el lenguaje emocional para expresarlo. Mientras que en los trastornos por abuso de sustancias causa mayor demanda de atención en los hombres, discapacidad, incluso mortalidad. Se ha señalado que en ellos la depresión puede estar escondida detrás de comportamientos adictivos y de riesgo, así como detrás de la irritabilidad y la violencia. Y generalmente acuden a solicitar atención cuando el trastorno se ha agravado de tal forma que genera disfunción en un área vital, familiar o laboral. Las diferencias que podemos observar en el hospital en el que yo laboro pueden estar explicadas por factores biológicos, culturales, económicos, geográficos, históricos, entre otros. Es por ello que considero necesario crear espacios de reflexión en el ámbito clínico que ayuden a reorientar y a resignificar la demanda, incorporar el modelo biopsicosocial a la práctica clínica y fomentar estrategias de promoción de la salud con perspectiva de género. Muchas gracias.